Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta nueva convocatoria de la Biblioteca Nacional de España en el contexto de la exposición de mapas de la Real Sociedad Geográfica. Tenemos con nosotros a los dos comisarios de la exposición, Carmen Liter y Fernando Arroyo, y a la vicepresidenta de la Sociedad, María Asunción Martín Lou, que introducirá y presentará a los ponentes. Yo quiero, una vez más, agradecer desde la Biblioteca Nacional a la Real Sociedad Geográfica su colaboración. Somos una especie de simbiosis y esta exposición maravillosa pues es un ejemplo de lo que puede dar de sí la colaboración entre dos instituciones. Y sin más, pues pedirles a ustedes que recibamos a los comisarios y a la vicepresidenta de la sociedad con un aplauso de bienvenida. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia a esta conferencia de hoy. Voy a hacer unas breves palabras de introducción a los comisarios de la exposición. Procuraré ser breve porque lo importante es que nos hablen ellos. Desde la fundación de la Sociedad Geográfica de Madrid en 1876, posteriormente llamada Real Sociedad Geográfica desde 1901, han sido muchos y muy importantes los cambios que han tenido lugar en el mundo y en la geografía. La Real Sociedad Geográfica siempre ha tratado de cumplir con el objetivo que desde su fundación y de acuerdo a sus estatutos se marcó: promover el adelanto y difusión de los conocimientos geográficos. Este objetivo fundacional nos reúne hoy aquí. Como ustedes saben, se presenta en esta casa, en la Biblioteca Nacional de España, la exposición Geografía, Colonialismo y Enseñanza en la España de la Restauración, que muestra a la sociedad actual la importante tarea que la Real Sociedad Geográfica desarrolló a finales del siglo XIX. Esta labor nos la van a presentar los comisarios doña Carmen Liter Mayallo y don Fernando Arroyo Hilera, que me acompañan ahora en la mesa. La Real Sociedad Geográfica ha traspasado las fronteras de 2 siglos. Mantiene vivos en la actualidad los mismos objetivos fundacionales, ampliados, como no, a los nuevos problemas espaciales, que convierten a la geografía en un saber estratégico de interés prioritario en cualquier sociedad culta de nuestros días, sobre todo porque a las nuevas generaciones les va a corresponder abordar profundas transformaciones, estructuraciones territoriales, políticas y sociales que tienen precisamente en la geografía su razón científica. En palabras de nuestro presidente de honor, Rodolfo Núñez de las Cuevas, nuestra sociedad permanece viva porque ha sabido ir adaptándose a las distintas corrientes y tendencias de la ciencia geográfica, porque ha tenido el apoyo de las instituciones que comparten nuestra tarea diaria en la sociedad y porque ha sabido asumir las nuevas tecnologías y caminos de penetración en la geografía moderna, tales como la cartografía digital, los sistemas de información geográfica y todas las aplicaciones que se derivan desde la observación de la Tierra desde el espacio. Prueba de ello son los talleres que paralelamente a la exposición se van a desarrollar también en esta casa y cuyo objetivo es dar a conocer, poner de relieve, divulgar las nuevas tecnologías de información geográfica. No quiero extenderme ya más en esta presentación. Voy a ceder la palabra a los comisarios de la exposición. Ellos son, con un importante equipo de colaboradores y el apoyo constante de la directora de la biblioteca y de su equipo, los verdaderos artífices de esta muestra. Carmen Liter ha sido durante más de 30 años jefe del servicio de cartoteca de la Biblioteca Nacional de España. Ha sido el alma de la cartoteca y ha sabido cuidar con profesionalidad y cariño el material que custodiaba. Nadie como ella conoce los tesoros que en la cartoteca de la Biblioteca Nacional se conservan, y entre ellos los fondos bibliográficos y cartográficos de nuestra sociedad, algunos de los cuales hoy se exponen. Fernando Arroyo
catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica, tiene una larga trayectoria profesional en la que ha sabido aunar el conocimiento geográfico con sus inquietudes históricas. Y esas mismas inquietudes y conocimientos los transmite día a día a sus alumnos. La Real Sociedad Geográfica agradece vivamente a todos los profesionales de la Biblioteca Nacional que han hecho posible con su interés y buen hacer que esta exposición sea posible, y especialmente a Carmen y a Fernando, a quienes en estos momentos les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues... Sí, ya voy. Pues muchas gracias a nuestros dos presentadores, a don Carlos Alberdi, director cultural de esta casa, y a la vicepresidenta de la Real Sociedad Geográfica, doña María Asunción Martín Lou. Y, por supuesto, a todos ustedes que esta tarde han querido compartir con nosotros el acto, diríamos, de inauguración no formal de la exposición que se presenta en la Sala de las Musas del Museo de la Biblioteca Nacional de España. Nosotros nos hemos planteado, me refiero a los dos comisarios, nos hemos planteado esta intervención, esta especie de conferencia dual. No llega a ser una mesa redonda, tampoco es una conferencia formalmente dicha. Nos lo hemos planteado sencillamente como una explicación del argumento básico que hemos querido proporcionar en esta muestra que está abierta hasta el 18 de mayo. No hemos pensado desde el principio que no se trata únicamente que era necesario argumentar un cierto itinerario explicativo, una cierta narración, un cierto argumentario que sirviera para comprender con los sesgos que se quiera, por supuesto, porque hemos tenido que adoptarlos, el comprender lo que fue la Real Sociedad Geográfica, lo que es su patrimonio y lo que es su custodia en la Biblioteca Nacional de España. Es decir, lo que se pretende decir con la Real Sociedad Geográfica en la Biblioteca Nacional, que aparentemente no es decir nada, pero indudablemente tiene un enorme contenido. Por eso, la conferencia dual se divide en la historia y razones de una exposición. La hemos querido plantear, como les venía diciendo, una primera parte que me corresponde a mí. ¿Qué fue la Real Sociedad Geográfica? ¿Qué es la Real Sociedad Geográfica? ¿Qué pretende ser la Real Sociedad Geográfica? Y, en consecuencia, ¿qué fondos, qué instrumentos, qué funciones existen al respecto de lo que venía diciendo? Y una segunda parte, su biblioteca, sus fondos en la Biblioteca Nacional, su constitución, su traslado, la exposición en sí, de la que cual, como dijo mi compañera en el momento de la inauguración propiamente dicha, es una pequeña muestra de una gran biblioteca. Y existe un currículum oculto, existe, por decirlo así, también el intento de que, aunque no se formalice de forma directa, hay una segunda parte. El proceso de formación y acopio del patrimonio absolutamente importante, y créanme, lógicamente yo soy un convencido de ello, pero creo que objetivamente puedo decir el patrimonio importante que esta casa conserva de nuestros fondos, y algo, si quiere ser más significativo, las dificultades e incapacidad que la sociedad tuvo para su mantenimiento. Y estos son básicamente los argumentos de la historia. Casi, si estos argumentos no necesitasen una explicación más profunda, casi me podía callar ahí. La Real Sociedad Geográfica, su biblioteca y su cartoteca, la importante historia y vicisitudes que son las de este país en los últimos 140 años para su constitución, y los problemas que una sociedad privada que dispuso de tales elementos para constituir este patrimonio se encontró para mantenerlo. Y la feliz solución, como dijo la directora de esta institución, el hacer de la necesidad virtud, de su depósito, salvaguardia y, en consecuencia, expansión en la biblioteca. Es una forma de unir a las dos instituciones, y ya prácticamente de una forma definitiva para siempre.
La primera parte, la historia, las vicisitudes y las peculiaridades de la Real Sociedad Geográfica, yo concretamente me quiero centrar en una interpretación de la misma. La historia de nuestra sociedad está varias veces hecha, hay tesis doctorales al respecto, se ha recogido parte de la documentación, etc. Pero claro, de cara a este acto, a mí me interesa más darles mi visión particular, como he dicho antes, sesgada. Ya casi podía decir nuestra visión porque creo haber convencido a mi compañero de comisariado de la misma, como ella me ha convencido y me ha facilitado muchos documentos para sostenerla, que ustedes irán viendo a lo largo de este tiempo que se nos ha concedido. Una sociedad de esta categoría tiene que, en cierta manera, ser analizada en lo que yo puedo ver como sus contextos. Es decir, a mí me interesa más el contexto de la sociedad que la propia sociedad en sí, porque es el contexto el que va a explicar por qué, en cierta manera, como instrumento primero y como patrimonio después, existe esa cartoteca y esa biblioteca y los problemas que eso pueden derivarse desde un punto de vista exclusivamente instrumental. Y eso se hace en un contexto científico y en un contexto político internacional. La historia de la Real Sociedad Geográfica puede perfectamente seguirse la evolución cultural y científica de este país desde 1876, en que se funda la sociedad, hasta donde hemos detenido la presentación de la documentación, que puede ser en torno a los años 20, principios de los 30, por un lado, pero también es huella indirecta de los acontecimientos históricos en los que España se ve envuelta a lo largo de esos años que les acabo de decir, que precisamente, como saben mejor que yo, no son pocos ni en modo alguno intrascendentes. Vamos a ver, yo quiero empezar, para contextualizar me voy muy atrás. No se preocupe que inmediatamente vuelvo al 19. Me he ido mucho más atrás, porque lo que me interesa en principio es intentar ponderar qué es una sociedad científica y, en concreto, qué es una sociedad científica geográfica. ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es un geógrafo? Casi podíamos decir en cierta manera, cosa que yo, después de 40 años de ejercicio, pues no lo tengo del todo muy claro. Pero, ¿qué es el geógrafo socialmente y por qué una sociedad geográfica en determinados momentos y en determinadas circunstancias, como en determinada época, que es finales del siglo XIX, empiezan a aparecer en todos los países de Europa, incluso en países no europeos? Hay una primera fase de socialización de la ciencia, que no es ni geográfica, ni la física, ni la química, cuando el científico se convierte, como vengo a decir ahí, en un saber útil. Y he seleccionado, porque una imagen vale más que muchas palabras, no diría 100, pero he seleccionado de la pintura holandesa estos cuadros de Vermeer, porque son la primera vez que un pintor, en unas circunstancias muy concretas, revolución científica, el surgimiento de la burguesía holandesa, etcétera, concede prioridad como muestra de su cuadro a un determinado oficio que en el momento está en mucho auge porque es en el mismo ámbito, se está produciendo la auténtica revolución cartográfica de la que mi compañera es una experta desde todos los puntos de vista y que de muchos de ustedes, sin necesidad de citarles los nombres de Ortelio, Mercator, etcétera, conocen también como mejor que yo. Esa era la visión de Vermeer de un geógrafo, no muy diferente a la del astrónomo. No me voy a detener en esto por mucho que tenga la tentación de hacerlo. Y la de Van Stalven, peor pintor, pero en decir, estamos en lo mismo. Se está reflejando una realidad social en donde hay un científico actuando, y esto ya no va a desaparecer, actuando en determinadas medidas. La institucionalización, el segundo elemento básico que yo he querido rastrear. No se trata únicamente de la aparición en la vida social del geógrafo o del científico, se parte también de su inclusión en un determinado grupo en que están interesados en la ciencia que practica. La figura de Francis Bacon está determinado porque para determinados historiadores de la ciencia es una obrita de dicho filósofo inglés, La Nueva Atlántida, escrita dentro de lo que puede ser la literatura utópica, en la cual Bacon cree descubrir una isla, la de Ben Salem, regida por la casa de Salomón, es decir, regida por la ciencia. Ese hecho, evidentemente utópico en el 17 y en el 21, en el que la política la rigieran los sabios, la rigieran los científicos, es verdad a medias, nunca lo han regido, pero siempre han participado en asuntos que ya no eran tan científicos, o tal vez sí,
o eran aplicados. Y les pongo algunos ejemplos puramente gráficos, como son las compañías de Indias, aspecto puramente material, pero que sin los avances en la navegación y en determinados aspectos claves no hubieran sido posibles. De la Condamine no les voy a decir nada en la relación entre poder y ciencia, y que más la expedición a Egipto. Donde a lo mejor como expedición política no fue, o expedición militar no fue especialmente exitosa, pero sin ningún género de dudas lo fue desde el punto de vista científico. Bien, en este sentido, esta institucionalización va a tener dos modelos. Enseguida vuelvo a la geográfica, no se preocupen ustedes. Dos modelos. Dos modelos que en la práctica no tienen tantas diferencias como yo digo aquí, pero a mí me interesa diferenciarlos, simplificarlos y diferenciarlos como estoy diciendo. El modelo inglés de sociedad científica, más empírico, más práctico, de los socios, que tiene todo el apoyo del poder, sin ningún género de dudas, tiene el apoyo económico, político, etcétera, pero son los propios científicos, digamos así, los que generan ese ámbito de estudio y de aplicación y de participación, y un grabado de la reunión de la Royal Society del siglo XIX. Y el modelo, si se quiere, continental, el modelo francés, la Academia de Ciencias de París, instituciones creadas por la corona, convocadas por la corona, integradas por cooptación por sus propios medios, que dará lugar al otro modelo más próximo al que con los Borbones va a establecerse en España, y una visita de Luis XIV a la Academia de París, evidentemente en contraprestación a lo que les estoy diciendo. Todo ello en España, las academias, las reales academias, son consecuencia de ello, pero con una serie de diferencias que a mí me interesa. En primer lugar, en el siglo XVIII solo triunfan en su vertiente humanidades, culturales y de las artes. Las tres academias originarias de lo que hoy día es el Instituto de España, ahí representadas, son esencialmente de ciencias sociales, en el mejor de los casos y porque está la historia. Las otras, las puramente científicas, van a ser del siglo XIX. La de ciencias exactas, fíjense las fechas y el salto que eso supone. La de ciencias morales y políticas la he metido porque también es discutible su inclusión en el grupo de las de ciencias experimentales, y la de medicina de 1861. Bueno, ¿y qué? Pues sencillamente que en ese momento, y fíjense que ya nos acercamos a nuestro 1876, porque en ese momento nuevas necesidades están exigiendo nuevas soluciones. Más bien el modelo británico de sociedad que el modelo francés de academia. Como le ponen en manifiesto los hechos. La aparición de nuestras primeras reales sociedades, la de historia natural, que es la primera, solo 5 años que la de la geografía. La de geográfica la he dejado al margen, como pueden ver ustedes. En sus orígenes, la de física y química, hoy día las dos separadas, la Asociación Española para el Progreso de la Ciencia y la Real Sociedad Materna. Y ahí ya sí que efectivamente hay que situar la aparición de nuestra Sociedad Geográfica de Madrid en 1876, pero no está todo hecho. ¿Por qué? Pues por dos razones. Porque nos falta la explicación del contexto político en que eso se produce. El contexto científico yo creo que al menos he sido capaz de elaborarlo mínimamente. El contexto político no, sin el cual es el más estudiado, pero sin el cual tampoco se hubiera llegado a los aspectos que estamos diciendo. Faltan las peculiaridades de lo que es una sociedad geográfica, que es una sociedad científica a medias entre sociedad y academia. Y falta sobre todo las razones políticas de su aparición. ¿Por qué en ese momento y en ese lugar? Y si les pongo a dos personajes claves en este proceso, lo pongo con una intencionalidad muy clara. El geógrafo, pensarían ustedes y pienso yo, y el político. Los dos elementos que vamos a ver. Pero ¿quién es más geógrafo que político? Hombre, Coelho es más geógrafo que político y Cánovas más político que geógrafo. Pero en cierta manera Cánovas fue un gran historiador del periodo de la decadencia española, académico de la historia, y también en nuestra biblioteca existen donaciones de don Antonio Cánovas del Castillo, maravillas de su biblioteca personal, que sin duda en el periodo en que presidió esta sociedad los donó
dando prueba de muchas cosas, los donó a la sociedad. Y el contexto político, pues no hay que olvidar que Coello, nuestro gran cartógrafo, es el representante técnico de España en el Congreso de Berlín de 1885. Sí, representante técnico, pero claro, un representante técnico en ese congreso fundamental en la historia de África, y la historia de África, la historia del mundo del siglo XIX, no podía ser una persona ajena al proceso exclusivamente político. Dice Horacio Capel, al que sin duda ustedes conocen, que en la institucionalización, porque claro, les he hablado de la institucionalización y socialización del científico en sentido amplio, en el sentido estricto del geógrafo, hay tres necesidades sociales que la geografía del siglo XIX cumple, y tal vez la del XX y tal vez del XXI, aunque aquí habría mucho que hablar, pero estamos en la historia. Y según Capel, esas razones son, primero, la educación. Para Capel, la geografía es antes una disciplina educativa que una disciplina científica. No se pueden oponer ambos conceptos, pero su funcionalidad está muchas veces, y ahí he hecho ese juego que nos permiten las modernas tecnologías de presentarles iconos como referentes a aspectos. El Colegio Imperial, en los estudios de los jesuitas en la época del siglo XVII, la geografía es una ciencia importante en la formación de las élites nobles españolas de aquel entonces. Tres personalidades esenciales de la educación mundial, diríamos, ninguno geógrafo, pero tres con relaciones, sea por la educación natural, sea por la educación activa, sea por el excursionismo, y luego esa otra figura que no me he resistido a la tentación de poner, porque creo que las personas de determinada edad todos tenemos una imagen igual. Yo encontré la mía, no les he querido poner la mía. Esta es absolutamente, digamos, de un niño desconocido con su flequillo que en cierto momento de su educación, para darle personalidad de incipiente alevín, de futuro profesional, se le fotografiaba delante del mapa de su país y con un globo terráqueo y con un libro delante. El libro puede ser de matemáticas o de lengua, no se ve, pero los otros símbolos de la geografía como elemento de educación están fuera de toda duda. Dice Capel, pero no es solo esto, y vamos a subir un peldaño. La geografía también es un servicio público. El Estado-Nación, y aquí evidentemente yo me callo porque sencillamente las imágenes que van apareciendo son suficientemente representativas. Ya no es la geografía de los profesores, es la geografía de los estados mayores. Los términos son de Yves Lacoste, ¿no? Y llevan una cierta carga ideológica, como con la geografía no puede ser de otra manera. Y los personajes que aquí aparecen, pues evidentemente el momento determinista, están cargados de historia de nuestra disciplina y a veces de historia que, si se pudiera, se podría olvidar. Y una tercera dimensión, que es la que en este momento más es la geografía de los descubrimientos, el mundo que se abre, el típico explorador, la geografía de las exploraciones y, ojo, también de los intereses económicos que hay en las exploraciones, que aunque no se diga, pues siempre han estado presentes. Pues un mapa de la primera expansión europea y dos imágenes que son características y significativas del momento en el que vamos a hablar. El primero, Cecil Rhodes, la caricatura de Cecil Rhodes, abarcando con sus piernas prácticamente toda África, el ferrocarril, el Cairo, el Cabo, como concretamente el Imperio Británico en África pretendía. Y el otro es la imagen repetida hasta la saciedad, el doctor Livingstone, supongo, ¿no? Bueno, pues esta es la imagen fundamentalmente que ahora nos permite aterrizar en qué es una sociedad geográfica y qué fue la Sociedad Geográfica de Madrid en su momento de nacimiento. Pues ya lo han visto ustedes, formalmente es una sociedad científica constituida voluntariamente por una serie de personajes del momento que quieren participar en una labor de desarrollo científico. Y funcionalmente es un instrumento al servicio de los intereses del Estado, sean a nivel nacional, sean a nivel internacional. Estas son las sociedades anteriores a la nuestra. Y esto es otra cuestión que concretamente también hay que poner de manifiesto. Claro, da impresión de que cuando Coello, como lo vamos a ver ahora, y esta es la parte más conocida de nuestra historia, cuando Coello fomenta y consigue la creación de esta sociedad, ya prácticamente todas las grandes ciudades europeas, o todas las grandes capitales europeas, tienen la sociedad correspondiente. Por eso Coello, en el discurso inaugural, dice: llegamos tarde.
Hay que recuperar el tiempo perdido, hay que... Pero siguiendo, y esto también es de Horacio Capell, es sacado de datos de Horacio Capell, la creación de sociedades geográficas en el mundo sigue un ritmo muy distinto, es decir, la línea roja se refiere, son los datos acumulados y la verde son las creaciones de sociedades año a año. Entonces, claro, si se fijan, entre 1870 en cifras redondas y 1889, ese bucle es la mayoría de las sociedades geográficas que se crean. Luego, no llegamos tarde, tampoco pronto, por supuesto, pero llegamos tal vez cuando nos convenía llegar, cuando debíamos de haber llegado. Si luego el resultado no es todo lo satisfactorio que se podía haber esperado, no es por culpa de la sociedad y del instrumento, es porque las condiciones históricas determinan otro mecanismo y determinan otro funcionamiento. ¿Qué pasa entre esos 1865? ¿Qué pasa en esos 20 años? Perdonen porque lo saben todos, lo saben ustedes todos, pero lo que yo he querido es comparar qué pasa en España, qué pasa en el mundo desde el punto de vista social. Primero, en 1861, don Leopoldo II, rey de Bélgica, asume el trono de Bélgica. Y eso es el desencadenante de un proceso que va a ser interesante. Bueno, les voy leyendo lo que ustedes pueden leer, pero sencillamente subrayando. Ese es el desencadenante de este proceso, de esos 20, 30 años, hasta el Congreso de Berlín, o poco más allí, en que cambia el mapa del mundo y la historia del mundo. Luego, en 1869, nuestra primera república, que duda cabe, España está en crisis en esa época, se abre el canal de Suez. ¿Y qué tiene que ver el canal de Suez? Porque si el problema está en África, va a ser muy distinto colonizar África con canal o sin canal. Sí, el canal está pensando en el Índico. Bueno, pero África también tiene que ver algo con el Índico. Es decir, va a ser muy distinto. Segundo, 1870, unificación de Italia y Alemania. Bueno, eso no tengo que explicar las diferencias. Hasta 1865, pues el problema se lo repartían, como en el siglo XVIII, franceses, ingleses y algunos más. A partir de esa época aparecen nuevas potencias europeas, una de ellas, ¿qué potencia? Crisis económica, 1873, la primera gran crisis del capitalismo industrial, las primeras superproducciones y el primer comienzo del proteccionismo en fase previa. Cada potencia europea quiere su trocito colonial y no solamente vivir de los grandes colonizadores del momento. Y ahí se desencadenan el resultado. 1875, don Alfonso XII, nuestro casi fundador y protector, rey de España, Congreso de Ciencias Geográficas de París. A ese congreso va Coello, y a la historia los que se han dedicado a este tema lo saben mejor que yo. Va Coello no sabe, va también Leopoldo II. Era un congreso de ciencias geográficas un tanto particular. Coello viene a España con la idea y empieza a promover acciones. Al año siguiente se funda nuestra sociedad. Ese mismo año, conferencia convocada por Leopoldo II en Bruselas, asociación, esas siglas son Asociación Africana Internacional. Empieza ese mismo año, Leopoldo II y Stanley establecen el acuerdo para la exploración de la cuenca del Congo. Asociación Española de Exploración de África, es decir, la filial española de la Conferencia de Bruselas. Por ahí aparece Costa, por ahí aparecen nuestros exploradores, etcétera, etcétera. Congreso de Berlín, es decir, Congreso de Geografía Colonial y Mercantil. Todos estos acontecimientos que pongo aquí están protegidos, dirigidos, promocionadas por la Sociedad Geográfica de Madrid y, evidentemente, el Congreso de Berlín. No, claro, el Congreso de Berlín, donde dejamos este momento de la historia a que les había diciendo. Muy rápida imagen. Sí, esta es la exploración de África, pero estas exploraciones son las anteriores a 1870. Franceses e ingleses, el Nilo, con la búsqueda de sus famosas fuentes, como todos hemos conocido por libros de viajes e historias francamente interesantes, y el Sáhara. Y estas son las posteriores a 1870. El Congo como elemento esencial de la investigación y de toda la política que se va a hacer a continuación. El mapa en torno hacia 1880 del proceso. Todavía, fíjense, es decir, lo que tantas veces nos han enseñado y hemos enseñado a nosotros. El continente solo se coloniza en su parte litoral.
Lo que establece el Congreso de Viena son las... el Congreso de Berlín son las condiciones para realizar la penetración. Otro mapa bien representativo, y esa penetración, el Imperio Británico, que es evidentemente el imperio hegemónico del momento, el famoso eje por toda la pestaña de la África Oriental, que es un conjunto de mesetas, el ferrocarril famoso, el intento francés en sentido horizontal, incidente de Fashoda, 1898, y si los franceses tienen que bajar la testuz y retirarse, que les voy a decir que no vayan a hacer los portugueses, que también intentan unir su imperio a través de esa zona estrecha. Y el África de 1914, donde ya se me escapa del esquema porque es el reverso de la moneda. Ya saben ustedes, en agosto de este año, el centenario de qué acontecimiento histórico triste y tremendo es el que muchas de estas actitudes llevan a la situación. Ya prácticamente termino con esta fase expansiva y explicativa de nuestra sociedad. Enseguida, Carmen, me callo, porque indudablemente lo interesante... Yo aquí vengo a actuar de telonero, y lo digo no con falsa modestia, sino sencillamente porque el interés básico de esta exposición está en las explicaciones que trabajos de investigación de Carmen les van a facilitar. Las principales expediciones hechas por los españoles, y sobre una gráfica del propio Capell verán ustedes que 1870, hay algunas fuera de estas fechas, pero que coinciden con el periodo de máxima exploración de África. Es decir, estamos, por decirlo así modestamente, pero estamos en onda. Y bueno, pues hay personalidades del proceso. Otra cuestión, la sociedad geográfica y su contexto social. Yo he dudado mucho si poner esto o no, pero al final lo he puesto. Lo he puesto porque si no, no tenemos sensación de lo que era una sociedad científica en el momento en que estas son su época dorada. Son sociedades de reconocimiento de unas determinadas élites culturales, científicas y políticas de un país. Uno estudia una sociedad y otra y se encuentra con los mismos nombres. Claro, las élites de este país o de cualquiera en 1900 da impresión de que eran 300, 400 personas que estaban en todos los sitios, en la política, en la física, en la química, donde fuese. No es así, obviamente. Cito algunos casos. A mí me ha extrañado a don Segismundo Moret, presidente de nuestra sociedad y famoso político liberal, y al almirante Concas, fundando también la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Y yo me digo, ¿y por qué no? Digo, bueno, pues es que prácticamente eran los hombres del Renacimiento, prácticamente interesaban todos. Coello es correspondiente de la mayor parte de las sociedades geográficas europeas. Y nada más se funda nuestra sociedad, Cristoforo Negri, a través del embajador de Italia en España, pide ser miembro, que era el presidente de la Sociedad Geográfica Italiana, pide ser miembro de la española. Y luego al final, pues evidentemente, las fotografías de tiempos pasados de ABC, que nos han facilitado muy amablemente en esta casa, pues son todo un reflejo de lo que estoy diciendo. El pie de al lado no lo he redactado yo, es el pie del periódico ABC de 1908. Madrid en la Real Sociedad Geográfica. El salón es el de la Real Academia de la Historia, que está prácticamente igual, si alguno lo conoce, como aparece ahí. El salón de actos durante la conferencia dada por el vicario de Marruecos, padre Cervera, que es ese señor barbado que hay en el centro de la mesa, presidido por el infante don Carlos, que era el protector real de la sociedad. El jueves 18 de mayo de 1908. Es decir, es un acto social, yo diría con la geografía como pretexto, pero a lo mejor evidentemente estoy extralimitándome en las opiniones que debería hacer al respecto. Bueno, eso es 1908, 1900, vamos a ver una serie de acontecimientos y ya estoy terminando, se lo prometo, y te lo prometo, Carmen. Es decir, esta es la evolución de socios de las principales sociedades geográficas del momento. Y notan ustedes, hay un gran contraste, en cifras absolutas, y hay un gran contraste, por supuesto. Entre la nuestra es bastante modesta, la de Londres es la primera. Hay un gran contraste en el número, eso no debe extrañarnos, claro, ni el número de habitantes de cada uno de esos países, ni su nivel cultural era el mismo, ni su nivel de implicación, pero hay un distinto comportamiento de tendencias. Y esto, si pasamos a los porcentajes, se ve de forma muy clara.
1900 es prácticamente, claro, 1900 termina el periodo colonial. 1900, 1908, 1910, hombre, la conferencia de Algeciras y el comienzo de nuestro protectorado en Marruecos es de 1906. Pero eso estamos ya en los prolegómenos de la Guerra Mundial, es otra fase. La etapa colonial africana pues está terminando, y por lo menos es un momento de expansión. Eso quiere decir que hay una sociedad, la británica, que sigue creciendo, hay una sociedad, la de Berlín, que crece mucho y poco más o menos, la de París y la nuestra se hunde. Empezábamos que aquí eran 600 socios, pues aquí son menos de 300. ¿Qué supone eso? Pues supone algo muy importante, un viraje en lo que es la Sociedad Geográfica de Madrid. Lo primero es que entre una y otra época existe en España algo que no existe en el resto de esas otras, no de forma tan característica, que es la crisis del 98 y la pérdida de nuestros restos de imperio colonial. Claro, es el contrasentido que hace una sociedad colonial, nunca se llamó así, cuando quería llamarse así creó una filial, que hace una sociedad geográfica con una política colonial en un país que ha perdido el resto del imperio colonial que tenía. Bueno, se puede contestar lo que se contestó. Hemos perdido esto y tenemos lo otro. Pero claro, dentro de un cierto ambiente de crisis. Segundo, lo más importante, se crea el Ministerio de Instrucción Pública en la figura de don Antonio García Lix, que se separa del de Fomento, y una de las primeras disposiciones es el cambio de nombre de la sociedad y, en cierta manera, el cambio de función. Y esto gracias también al servicio documentalista al que antes me he referido, y no quiero citar por su nombre porque si no tendría que citarle en muchas ocasiones, el decreto, que es una preciosidad. Vengo en decretar lo siguiente. Artículo primero. En lo sucesivo, la Sociedad Geográfica de Madrid se denominará Real Sociedad Geográfica. Hombre, una sociedad privada que viene del Estado y te dice, no me gusta cómo te llamas, te vas a llamar de otra manera. Recuerden ustedes que las sociedades científicas creadas anteriormente, Real Sociedad de Historia Natural, Real Sociedad Matemática Española, se llaman Reales Sociedades del país. Ninguna tiene a su capital como referente. Claro, porque eran sociedades científicas reales. Y esa sociedad científica es lo que se pretende convertir a la geográfica a partir de entonces. El segundo artículo, pues, ¿qué quieren que les diga? El primero se cumple, sin ningún género de dudas. La prueba evidente es que seguimos siendo Real Sociedad Geográfica. El segundo, y veo algunas sonrisas de algunos compañeros de la Junta Directiva, pues desgraciadamente me imagino que se debió de cumplir un año en el mejor de los casos. Eso que porque 25.000 pesetas de 1901, pues ya las hubiéramos querido, ¿no? Les aseguramos que tal vez hubiéramos recibido nuestra sede de la Biblioteca Nacional y no al revés. Pero esto segunda, pues estamos en el país que estamos. ¿Qué es donde yo quiero ya ir terminando? Estamos en el país que estamos y estamos en la sociedad que corresponde a una historia que, bueno, que es la nuestra y ¿por qué no nos vamos a sentir orgullosos de ella? El viraje supone el afaciamiento de la línea geográfica educativa frente a la de profesor. En fin, aparece. Fíjense ustedes, tres figuras también emblemáticas, Martín Ferreiro, Rafael Torres Campos y Ricardo Beltrán y Rózpide. Solo este último es del siglo XX. Los anteriores son de la Sociedad Geográfica de Madrid. Quiero decir que si yo les he facilitado la idea de una sociedad plenamente, digamos así, integrada en el proceso colonial, es falso. La Sociedad Geográfica de Madrid tiene una preocupación subsidiaria, pero una preocupación por los aspectos educativos y científicos. ¿Y qué pasa a partir de 1901? Que pasan a primera línea frente a los otros que lógicamente van siendo sustituidos. De nuevo, los datos de la estadística son porcentajes y pone de manifiesto las profesiones de los socios de la sociedad en 1876, 1906 y 1935. Hay unas líneas que bajan, la de ingenieros y militares, y hay una línea que sube. En porcentajes, ojo, en porcentajes, porque claro, entre los 600 del principio y los 250, 300, 300 y pico de 1935 hay unas diferencias sustanciales. Ya dos para terminar. Yo debía haber terminado aquí porque esto es el periodo que estudiamos. Pero en 1935, y lo he titulado así, la Sociedad Geográfica Nacional es el tercer nombre de nuestra sociedad, que corresponde, como están imaginándose ustedes, al periodo republicano, donde no estaba bien que una sociedad científica fuese real, ¿no? La Sociedad Geográfica Nacional y el último sueño
de explorar, el último sueño, digamos, de la exploración fuera ya, más allá de la península ibérica. Este sello, que es el de nuestra sociedad, los años de la República, está expuesto en la vitrina inicial y el presidente más significativo por lo que es en la cultura española del momento, don Gregorio Marañón, el 19º presidente de la sociedad en aquel entonces, en el periodo, digamos, más ilusionadamente republicano. Es el Marañón del servicio a la República, ¿no? Es el Marañón, digamos, no es el Marañón únicamente de los cigarrales y después. ¿Y qué es el último sueño explorador? Pues como se lo pueden estar imaginando ustedes, el del capitán Iglesias. El capitán Iglesias, aviador, el Jesús del Gran Poder, recorre varios países americanos al respecto, presenta a través de la Sociedad Geográfica Nacional al gobierno republicano, creo que era Fernando de los Ríos, el ministro de Instrucción Pública, la posibilidad de una exploración en el Amazonas. Llegó a estar construido el barco en el Ártabro. Fue un acontecimiento importante y como de nuevo ABC nos lo demuestra y nos lo pone de manifiesto en esa reunión entre Marañón, Iglesias y el tercer personaje es lo suficientemente significativo para dotar a la imagen de una cierta virtualidad en el cigarral del primero. Ese es el buque en el puerto de Valencia, nunca llegó a salir, puesto que cuando estaban los preparativos hechos, 18 de julio del 36, y ya saben ustedes lo que pasó. Y esto es el final. Nuestras dos sedes anteriores a las que tenemos. Primero nos acogió la Real Academia de la Historia. Yo he querido buscar, si quieren ustedes, alguna punta a las sedes de ambas académicas, pero yo mismo me doy cuenta que sería, en cierta manera, buscarle tres pies al gato, ¿no? Una primera fase hasta 1949 en la Academia de la Historia, una segunda, yo creo que más por motivos de relación personal en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en Valverde 22, y unas imágenes, si quieren ustedes, puramente, pues bueno, el reconocimiento del poder de lo icónico, ¿no? El boletín, el actual formato del boletín de la Real Sociedad Geográfica, hasta ahora, porque lo acabamos de cambiar, y sellos conmemorativos de nuestro 75 aniversario y de nuestro 125 aniversario. Con una diferencia fundamental, los del 75 aniversario aún son sellos que pone acá abajo, se ve muy mal, Sáhara Español, y esto evidentemente es sobre un fondo del Islario de Alonso de Santa Cruz. Es decir, aquí nos queda el regustillo de lo colonial y aquí nos queda ya otra perspectiva. Del pasado, patrimonio del pasado y perspectiva del futuro. Y permítanme que termino barriendo un poco hacia casa, que la perspectiva del futuro pueda ser un símbolo que quede representado en lo que es esta exposición cuya imagen tienen ustedes en pantalla. Muchas gracias. Yo ya creo que ya he hablado demasiado. Cedo el puesto, el sillón y todos los demás trastos a mi compañera. Muchas gracias. Ah, no, me lo habías abierto. Sí. Yo es que leo. Ay, muchas gracias. Aquí. Buenas tardes. Desde el año 1971, la Biblioteca de la... Perdón, voy a ponerla así. La Biblioteca Nacional de España conserva los fondos de la Biblioteca de la Real Sociedad Geográfica, que fue creada en 1876 desde el comienzo de la propia sociedad y se ha ido incrementando a lo largo de sus 138 años de existencia mediante donaciones, intercambio de publicaciones, algunas adquisiciones y de su propia producción científica, formando una excelente colección compuesta por libros, revistas y mapas y llegando a ser una de las mejores bibliotecas en su especialidad. A ello contribuyó la permanente relación que la Real Sociedad mantuvo siempre con las instituciones oficiales, tanto civiles como militares,
que enviaron todo tipo de documentación bibliográfica y cartográfica que pudiera interesar a los fines de la misma. Sin embargo, este notable patrimonio bibliográfico fue deteriorándose con el paso del tiempo y la falta de medios para su conservación. Como ya señalara en 1948 su entonces bibliotecario José Gavira, autor del único catálogo existente de esta biblioteca, la falta de una adecuada catalogación de estos fondos y lo anárquico y desordenado de los escasos repertorios existentes hasta entonces fue causa de la pérdida de muchas y valiosas obras que formaron parte de este legado y desaparecieron del mismo en fecha y por causas desconocidas. En sus primeros años de vida, la Biblioteca de la Sociedad Geográfica estuvo alojada en la Real Academia de la Historia, sede de la propia sociedad en la que se reunía su junta directiva y en cuyos salones se celebraban la mayor parte de sus conferencias. Estaba situada en la calle León 21, en el antiguo edificio conocido como la Casa del Nuevo Rezado, diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva. Pero con el paso del tiempo y ante el aumento de sus colecciones y volúmenes, cada vez se hacía más necesario disponer de un local propio con instalaciones adecuadas. Este hecho queda patente en el discurso pronunciado el 10 de noviembre de 1919 por el exministro don Francisco Bergamín al ocupar su puesto de nuevo presidente de la Real Sociedad Geográfica. En la noticia dice: al ocupar su puesto, el nuevo presidente pronunció un discurso de agradecimiento diciendo que se consideraba muy honrado con la distinción que se le había conferido. El nuevo presidente manifestó que deseaba conocer cuáles eran las aspiraciones inmediatas y los trabajos que la sociedad tenía planteados, así como los medios de que contaba para realizarlos. Y enterado de que la necesidad más perentoria de la corporación era tener local propio donde la biblioteca de la misma pudiera ser instalada de un modo adecuado, manifestó el señor Bergamín que dedicaría todo su esfuerzo a la pronta realización de este propósito. El señor Bergamín debió esforzarse en conseguir un local para la biblioteca y efectivamente lo encontró en el Palacio de Perales, muy cerca de la Real Academia de la Historia, en la calle La Magdalena, donde se debió trasladar en la década de 1920. El Palacio del Marqués de Perales es uno de los palacios barrocos más importantes que se conservan en Madrid, diseñado por el arquitecto Pedro Rivera, discípulo de José Benito Churriguera. Es de planta cuadrada y está dispuesto en torno a 3 patios interiores y lo más destacado es la decoración de la portada barroca con balcón superpuesto. Fue construido sobre un amplio solar de la calle de la Magdalena 10-12, en una manzana que años después sería conocida como la manzana, fiscalmente la manzana número 9, y aquí pueden verla en el plano de Tomás López de 1785, donde además se ve ya la planta del palacio construido. En 1914 el palacio dejó de ser residencia nobiliaria y fue vendido al Estado español. Se habilitó para oficinas y en un primer momento fue sede de la Dirección General de la Aviación Civil y del Archivo del Ejército del Aire y posteriormente de Servicio de Cuerpos de Correos y Telégrafos. Cuando la Biblioteca de la Sociedad Geográfica llegó al palacio, se instaló en la última planta del edificio, ya que las plantas inferiores, que eran mejores y con mejor acceso, estaban ocupadas por estos organismos que he citado, y se situó en la tercera planta, en 4 estancias consecutivas. Pero en el año 1950 tuvo lugar un incendio producido en una chimenea de la primera planta del edificio y el fuego rápidamente alcanzó grandes proporciones, llegando a la tercera planta donde se encontraba la biblioteca y como consecuencia de ello resultó gravemente dañada y muchas de sus obras destruidas y sus locales totalmente inutilizables. El diario ABC del 21 de enero de 1950 recoge esta noticia
Y dice, se produjo un importante incendio en este inmueble, ocasionado probablemente por una chimenea de leña que encendieron en la primera planta del edificio. Debido a la vieja estructura del edificio, el siniestro adquirió gran incremento en los primeros momentos. La rápida intervención del Parque de Bomberos de Puerta de Toledo sirvió para que el fuego, evitó que el fuego se propagara y permitió que fuera localizado y dominado en la tercera planta, donde está instalada la Biblioteca de la Real Sociedad Geográfica, en la cual destruyó unos 500 volúmenes de una rara y valiosa colección de revistas geográficas cuya antigüedad data de 1860. No hubo que lamentar desgracias personales. Después de este lamentable suceso, la biblioteca permaneció cerrada durante 20 años en estado de abandono, pese a que su junta directiva en numerosas ocasiones acudió a las autoridades para intentar remediar esta situación, aunque sin obtener resultados efectivos. Además, desde entonces, la sociedad tuvo que celebrar sus actos corporativos en unos locales de la Real Academia de Ciencias Exactas, que tú has mencionado, gracias a la estrecha relación que tenía con el secretario perpetuo de la Academia, don José María Torroja. Y allí se fueron acumulando los nuevos ingresos que llegaban por intercambio en un pequeño local sin espacio para su ordenación y consulta. Hasta que el 6 de marzo de 1967, su entonces presidente Ángel González de Mendoza y Dorvier dirigió una carta al ministro de Educación y Ciencia, Manuel Lora Tamayo, solicitando su ayuda. En su escrito les ponía claramente el problema y le decía: la biblioteca sigue deteriorándose a medida que los años pasan y siendo como es la más completa de su especialidad que existe en España y una de las mejores del mundo, se va arruinando lenta e inexorablemente y su estado constituye el asombro y escándalo de los geógrafos extranjeros que vienen con el propósito de estudiar o consultar en ella. Y es motivo de sonrojo para los geógrafos españoles y debe serlo para cualquier español amante de las riquezas científicas y morales de su patria. La carta, como ven, está firmada por el presidente Ángel González de Mendoza. Afortunadamente, su carta fue atendida y el ministro pasó la solicitud al director general de Archivos y Bibliotecas, Eleuterio González Zapatero, que dio orden al inspector general para que se desplazara al Palacio de Perales y examinara los locales de la biblioteca. Efectivamente, elaboró un informe del que les voy a leer 2 párrafos, ya que describen con todo rigor y claridad la situación. El primero se refiere a los locales. Las dependencias en las que se halla instalada la Biblioteca de la Real Sociedad Geográfica ocupan el piso alto del edificio, estando el resto del mismo adscrito a servicios pertenecientes a los cuerpos de correos y telégrafos. Permaneciendo ignorada la existencia de esta biblioteca por el personal directivo de estos últimos servicios, a excepción del encargado del edificio, quien posee las llaves del piso y todas las dependencias. El acceso o entrada al piso se halla ocupado por gran cantidad de sacos pertenecientes al servicio de correos, pasándose a continuación a las 4 estancias que forman la biblioteca mediante una puerta atada con cuerdas. Estas 4 estancias se encuentran en completo estado de deterioro, completamente inhabilitables, con las paredes y techo agrietados y con peligro de caída de cascotes. En una de las mismas se observan claramente las señales del incendio que sufrió años atrás, sin que se hayan efectuado obras de reparación, a excepción de la colocación de un par de vigas para sujetar la techumbre. En resumen, el local se halla en estado ruinoso, totalmente inadecuado para albergar los fondos que quedan de la biblioteca. El siguiente punto se refiere al estado de los fondos. La situación en que se encuentran los fondos bibliográficos existentes en la actualidad es deplorable. En las 2 primeras dependencias, conforme se entra, se hallan estos fondos en el suelo, dispersos, llenos de polvo y a veces mezclados con los cascotes.
Entre ellos figuran numerosos planos, mapas y libros pertenecientes a los siglos XVII y XVIII en peligro inminente de deterioro. En la sala o dependencia sita en la parte derecha figuran unas estanterías donde se encuentran las colecciones de revistas, mientras que en la última sala, emplazada en la parte izquierda del local, dispone de las únicas estanterías en las que se hallan los libros en mejor estado. Este informe fue remitido al director general de Archivos y Bibliotecas, acompañado de un escrito del propio inspector en el que decía: «Son ciertos todos los hechos que el presidente de la Real Sociedad Geográfica expone de la inhabilitación del edificio ocupado por ella». Y añadía: «Sería muy conveniente poder hallar una fórmula de poderla instalar debidamente y ponerla al servicio público», llegando a sugerir que podría ser instalada en la Biblioteca Nacional. Después de considerar varias posibilidades, finalmente se decidió que se instalaría en la Biblioteca Nacional mediante un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Para ello se creó una comisión bilateral que elaboraría las condiciones de dicho acuerdo. Y después de superar numerosas vicisitudes, finalmente el traslado de la biblioteca se realizó en el verano de 1971, 4 años después de la carta de González de Mendoza, y quedando sus fondos instalados en la sección de mapas de la Biblioteca Nacional. Cuando se realizó el traslado de fondos a la biblioteca, la jefe de la sección de mapas era Elena Santiago, quien me ha explicado de primera mano que los fondos llegaron en un estado lamentable. Todos los documentos estaban cubiertos de polvo, ceniza y algunos con restos de cascotes. Los libros y revistas estaban totalmente mezclados entre sí y dispersos, y los mapas amontonados sin ningún orden. Hubo que hacer una primera limpieza antes de llevarlos a la sección de mapas, y una vez allí se procedió a la ordenación y separación de libros y revistas, la recolocación de las colecciones y la clasificación y ordenación de los mapas. Los trabajos de limpieza, ordenación, revisión y catalogación fueron muy costosos debido al estado y fragilidad en que se hallaban muchos de los fondos. Los documentos que se ordenaban y revisaban se iban comprobando y señalando en el catálogo de la biblioteca de la Real Sociedad Geográfica, hecho por Gavira, y posteriormente se hacía una ficha bibliográfica de cada obra y se incluía en los ficheros de la Biblioteca Nacional, quedando preparada para su consulta por los investigadores. Con fecha 27 de junio de 1972, el secretario general de la Real Sociedad Geográfica, Juan Bonelli Rubio, dirigía una carta al director de la Biblioteca Nacional, Guillermo Guastavino, manifestándole el agradecimiento de la Junta Directiva y expresando su profunda satisfacción por la valiosísima colaboración otorgada a esta Real Sociedad en el arduo problema del traslado, depósito y colocación en la Biblioteca Nacional de los fondos de la Biblioteca de la Sociedad, en riesgo de perderse por las precarias condiciones en que se hallaban en su local anterior. Y terminaba la carta expresando su más sincero y hondo agradecimiento, con la esperanza de que continúe como hasta ahora la cordial colaboración entre ambas entidades. Hoy día, la Biblioteca de la Real Sociedad Geográfica se encuentra instalada en los nuevos depósitos del Servicio de Cartografía de la Biblioteca Nacional, inaugurados en el año 2001, depósitos equipados con las más modernas medidas de seguridad para los documentos, control de temperatura y humedad, sistemas antiincendios, cámaras de vigilancia, etc. Los mapas están ubicados en muebles planeros con bandejas debidamente identificados. Y dentro de las bandejas, los documentos están protegidos con carpetillas de cartulina de pH neutro o en fundas de Mylar. Algunos mapas de características especiales, como este mapa en relieve que pueden ver en la exposición, se le ha hecho una caja de conservación especial. Los libros, folletos y revistas están ordenados y ubicados en estanterías en depósitos dotados de las mismas medidas de seguridad que los mapas.
Los folletos están ordenados en cajas de conservación debidamente identificados. Y los documentos manuscritos se encuentran ordenados en cajas de conservación y dentro de las cajas cada documento está conservado en una funda de mylar para su mejor protección. Otros documentos de características especiales como el cilindro de caña está también en una caja de conservación envuelto en papeles de conservación. A pesar de las importantes pérdidas que sufrió la biblioteca a lo largo de su historia, la Biblioteca de la Real Sociedad Geográfica pudo salvar la mayor parte de sus colecciones y hoy día es una gran biblioteca especializada que consta de más de 5.000 libros, cerca de 8.000 folletos y una interesante colección de revistas, tanto españolas como extranjeras, con más de 1.100 títulos diferentes. Conserva además una importante cartoteca con más de 8.000 mapas que incluye algunos ejemplares de los siglos XVI al XVIII, aunque su núcleo fundamental está formado por mapas del siglo XIX y XX. La biblioteca está especializada en geografía en todos sus aspectos, geografía general, histórica, humana, pero también en viajes, colonialismo, exploraciones, descubrimientos, enseñanza de la geografía y en cartografía. Asimismo, conserva un interesante archivo con documentos manuscritos de la propia sociedad, formado en su mayor parte por minutas y correspondencia desde 1876, año de su fundación, hasta el año 1925, entre los que se encuentran las actas manuscritas de las sesiones de la Junta Directiva y una numerosa correspondencia. En esta exposición hemos reunido algunos de los ejemplares de más valor de este patrimonio con el propósito no solo de dar a conocer una pequeña muestra del mismo, sino también para resaltar los beneficios que la colaboración entre ambas instituciones ha supuesto para la conservación y seguridad de los fondos. La exposición está estructurada en varias secciones: la Real Sociedad Geográfica, el colonialismo español en el siglo XIX, la enseñanza de la geografía en el periodo de la Restauración y la geografía y la cartografía. Todas las obras que se exponen son importantes desde el punto de vista geográfico e histórico, pero entre ellas voy a destacar algunas de ellas que destacan precisamente por su gran valor. En primer lugar, un ejemplar de la primera edición en griego del Almagestor del astrónomo alejandrino Claudio Ptolomeo, edición publicada en Basilea en 1538. El Almagesto es un tratado de astronomía que comprende el más completo catálogo estelar de la antigüedad y en el que se describen el sistema geocéntrico y el movimiento aparente de las estrellas y los planetas. Fue la obra de astronomía más importante durante siglos e influyó de forma determinante en el pensamiento astronómico y científico hasta el siglo XVI, en que Nicolás Copérnico llevó a cabo su formulación del sistema heliocéntrico, que supuso una auténtica revolución científica y sería el inicio de la astronomía moderna. Es de gran interés también el Atlas Nouveau del cartógrafo francés Guillaume Delisle, publicado en la segunda mitad del siglo XVIII en Ámsterdam por Covens y Mortier. Guillaume Delisle fue uno de los autores más destacados de la Escuela Francesa de Cartografía, escuela surgida en torno a la Academia de Ciencias, y adoptó nuevos principios en la cartografía y utilizó las medidas reformadas de los miembros de la Academia, fijando posiciones por observaciones astronómicas, lo que le permitió una gran precisión en los contornos continentales. Aquí tenemos el mapa de América, el mapa de Europa también ofrecía una imagen bastante exacta de Europa, pero curiosamente el mapa de España que incluye en su atlas, que tal como cita en la cartela está rectificado por las observaciones astronómicas de los socios de la Academia de Ciencias, modifica de una forma exagerada la silueta tradicional y nos muestra una imagen muy estrecha o adelgazada de la península. Son de gran interés la colección de planos de varias plazas fuertes de Europa, sacada de los croquis formados y datos reunidos por el capitán de ingenieros Ángel Rodríguez Arroquia durante su permanencia en el extranjero en 1845.
Ángel Rodríguez Arroquia fue presidente de la Real Sociedad Geográfica entre 1883 y 85 y en 1842 se incorporó como profesor de topografía y geodesia en la Escuela de Ingenieros de Guadalajara y fue enviado a las escuelas militares de Francia y Bélgica para informar sobre la enseñanza del dibujo topográfico en ellas. Rodríguez Arroquia, que era un excelente delineante, realizó unos croquis que acompañaron a su informe, que sirvieron de base para los excelentes planos que hicieron los alumnos de la escuela entre los años 1850 y 54. Estos planos manuscritos componen 2 grandes volúmenes que posteriormente fueron cedidos a la Real Sociedad Geográfica y uno de ellos lo pueden ver en la exposición. Una de las más bellas muestras del libro ilustrado de Filipinas es la obra de Baltasar Giraudier, Expedición a Joló, bocetos del cronista del Diario de Manila. Su autor, Baltasar Giraudier, fue colaborador y accionista del Diario de Manila, uno de los periódicos españoles más importantes de Filipinas, y Giraudier acompañó al general Malcampo en la expedición a Joló en 1876. Y fruto de esta expedición fue una serie de dibujos que Giraudier envió a su periódico, que son en cierto modo un antecedente del periodismo gráfico. Posteriormente, estos dibujos fueron publicados en una obra aparte en Madrid, una obra compuesta por 38 litografías que constituyen un referente del libro ilustrado en Filipinas en la segunda mitad del siglo XIX. Aquí tienen la vista de Joló con la escuadra española en primer término. Destaca por su interés y belleza el manuscrito. Es que esta obra, quien la ha estudiado más es Fernando y además continúa estudiándola y espero que dentro de muy poco nos dé una conferencia monográfica. Bueno, el manuscrito preparado para su publicación de una geografía elemental escrita por Martín Ferreiro entre 1894 y 96. El director general de Instrucción Pública, en 1892, encargó a la Sociedad Geográfica de Madrid la redacción de una geografía que debía servir de modelo para la enseñanza. Y el trabajo fue encomendado a Martín Ferreiro, entonces secretario general de la Sociedad Geográfica. Es una obra de gran calidad conceptual para la época y que desgraciadamente la muerte de su autor dejó sin publicar, aunque totalmente terminada. La geografía está compuesta por 2 volúmenes. El primero incluye 28 bellas láminas policromadas realizadas por el dibujante mallorquín José Riudavets y el segundo volumen incluye un programa de conocimientos mínimos y una guía de instrucciones para el maestro. Los dibujos, curiosamente, muestran en la parte superior de la hoja, como pueden ver, muestra pues, la vista de un pueblo o la vista de una ciudad y en la parte inferior es un plano topográfico de la misma zona que representa en la parte superior. Aquí está el pueblo, está pasando el puente con el tren y aquí está el puente del tren y el plano del pueblo. Es así en toda la geografía, ¿verdad? Incluye no solo mapas geográficos, sino que también hay dibujos de la Tierra, por ejemplo, aquí como él cuenta, tomada desde la Luna y que nos muestra una imagen de la Tierra de color cobrizo, marrón, muy diferente al planeta azul que estamos ahora acostumbrados a ver. Y entre los importantes fondos cartográficos que posee la Sociedad Geográfica se han seleccionado principalmente los referentes a España para exponer y presentar la evolución de la cartografía de España y la imagen de la península a lo largo de los siglos. El mapa más antiguo de España que conserva la Real Sociedad Geográfica es este, que procede de la geografía de Claudio Ptolomeo, publicada en Estrasburgo en 1525. Corresponde con el mapa de trazado arcaico, según la concepción de Ptolomeo, conocido en el mundo cartográfico como mapa antiguo.
Esta imagen de la península, que incluye en las geografías de Ptolomeo, supone un retroceso si se compara con el trazado de las costas españolas que tiene ya en las cartas náuticas ya desde el siglo XIV. Y por ello, las ediciones de la geografía de Ptolomeo, ya desde el año 1482, comenzaron a incluir un mapa moderno con una imagen un poco alejada de Ptolomeo. Cronológicamente, el siguiente mapa de España es el incluido en la obra de Abraham Ortelio, Theatrum Orbis Terrarum, publicado por primera vez en 1570, considerado el primer atlas moderno. En ediciones posteriores, Ortelio incluyó mapas de las regiones peninsulares. En 1580 incluyó este mapa de la diócesis de Sevilla, mapa realizado por el cosmógrafo Jerónimo Echávez, que fue cosmógrafo de la Casa de Contratación. Ortelio, para su atlas, reunió el mayor número posible de mapas existentes de los cartógrafos más importantes de la época. Destaca también el mapa publicado por Gulielmus Blaeu a partir de 1630-31. La época de oro de la cartografía holandesa está asociada a la familia Blaeu, que fue una de las más prestigiosas firmas que publicaron mapas. El padre fundador de la dinastía fue Gulielmus o Wilhelm Jansson Blaeu, y su obra fue continuada después por sus hijos, especialmente su hijo Johann, que llegó a ampliar el atlas lo amplió hasta 12 volúmenes y más de 600 mapas. El Atlas Mayor o Geografía Blaviana, que representa el punto culminante de la cartografía holandesa. Es de gran interés también la obra de los cartógrafos franceses de los siglos XVII y XVIII, y destaca entre ellos Nicolas Sanson d'Abbeville, autor de este imponente mapa de España. Él fue fundador de la Escuela de Cartografía Francesa, surgida en torno a la Academia, y en esta escuela, como ya hemos visto, se introducen innovaciones técnicas y se dota de un gran nivel de precisión a los mapas. Curiosamente, el otro cartógrafo francés, también de la Escuela Francesa de Cartografía, que acabamos de verlo, les pongo la imagen para ver la diferencia en el contorno peninsular de uno y otro. Es curioso porque está hecho con las observaciones astronómicas y, sin embargo, muestran una imagen de la península totalmente diferente. Mención especial merece la obra de los principales cartógrafos españoles de los siglos XVIII y XIX, entre ellos Tomás López, el cartógrafo español más relevante del siglo XVIII y el primero que de forma sistemática grabó y publicó mapas de este país, librándolo de la dependencia de mapas extranjeros utilizados hasta el momento. A lo largo de su vida llegó a publicar más de 200 mapas de España, sus reinos. Este corresponde con el Reino de Granada, sus provincias y posesiones americanas. Francisco Coello, uno de los promotores de la Sociedad Geográfica de Madrid, es autor de este mapa de Alicante. Coello fue un importante cartógrafo e ingeniero militar que desde el año 1848 publicó el Atlas de España y sus posesiones de ultramar con mapas a escala 1/200.000 de la mayor parte de las provincias españolas. Fue la mejor cartografía existente hasta entonces y será la mejor cartografía hasta la publicación del Mapa Topográfico Nacional. En torno a la imagen cartográfica, Coello solía incluir estos planos de las ciudades y poblaciones más importantes de la provincia y en muchos casos son la primera representación cartográfica de estas ciudades. También publicó mapas de España, de las posesiones españolas en América, Filipinas y África. Del resto del mundo también existen en los fondos de la Sociedad Geográfica algunos ejemplares importantes, tanto relativos a la antigua colonia de Filipinas como a las exploraciones de África, algunos de los cuales se pueden ver en la exposición.
del continente americano destacan por su interés cartográfico e histórico algunos mapas que muestran los trabajos realizados por españoles y portugueses en la demarcación de límites de América Meridional, como en este mapa realizado en 1783 por Francisco Requena, o también en el mapa de los establecimientos españoles, ingleses y franceses en la América septentrional, que indica los límites de los estados españoles en la Luisiana. Todos ellos, aparte de su valor cartográfico e histórico, ponen de manifiesto los lugares y territorios de interés especial para la Real Sociedad Geográfica. Y he dejado para el final la pieza más importante de la exposición y la pieza más importante de la biblioteca de la Real Sociedad Geográfica, el único ejemplar conocido del gran mapa manuscrito levantado entre 1739 y 43 por los jesuitas Carlos Martínez y Claudio de la Vega, por encargo del marqués de la Ensenada. Se trata de una pieza de gran importancia para la historia de la cartografía española del siglo XVIII, pues es el mapa más detallado y el más perfecto publicado hasta entonces. No voy a detenerme en este mapa, ya que don Rodolfo Núñez de las Cuevas, gran especialista en cartografía, de quien yo he aprendido muchísimo y la persona que más ha estudiado este mapa, la semana que viene nos lo explicará con todo detalle. Y para terminar, queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas de la Real Sociedad Geográfica y de la Biblioteca Nacional de España que nos han ayudado en la preparación de esta exposición, especialmente Eloísa Esteban del Servicio de Cartografía, Victoria Vescansa del Laboratorio de Restauración y Mercedes Pasalodos del Museo de la Biblioteca, sin cuya ayuda habría sido imposible realizar nuestro trabajo. Y sería para nosotros una gran satisfacción que, gracias a esta exposición, surgieran nuevos estudios e investigaciones sobre los fondos de la Biblioteca de la Real Sociedad Geográfica, biblioteca que, como decía González de Mendoza y Dorvier, llegó a ser la más completa de su especialidad que existe en España y una de las mejores del mundo, y que aún hoy día sigue siendo una gran biblioteca especializada que conserva un rico patrimonio. Muchas gracias por su atención. Bastante menos que yo, así que está perfecto. María Asunción, ¿subes tú para si hay debate o algo? Sí, o no? Por eso, sí, así. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Carmen y a Fernando. Yo creo que han sido dos intervenciones magistrales. Yo estoy entusiasmada, estoy contentísima de ser geógrafa, contentísima de ser de la Real Sociedad Geográfica, contenta de que todos ustedes conozcan lo que tenemos y recogiendo esa antorcha que tú has dejado de a ver quién la toma para seguir investigando, seguir trabajando. Es una lástima que esta biblioteca, que estos fondos no tengan la atención, no vuestra, no de la Biblioteca Nacional, por supuesto, sino la atención de la sociedad, de los estudiantes, de los universitarios, de los amantes de la cultura, de la historia de nuestro país. En fin, yo estoy emocionada y contentísima. Me ha gustado muchísimo las dos intervenciones que he escuchado. Yo creo que a todos ustedes también. Ellos están dispuestos, si quieren que alguien intervenir, a hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto la van a contestar. Y, por supuesto, animarles a que después de esto se detengan en la exposición y la disfruten. Y asistan también a los talleres que están anunciados. ¿Alguna intervención? Bueno, buenas tardes. Me ha encantado lo que han explicado tanto Fernando como Carmen, pero me ha llamado la atención que en el fondo que ponen, en ese dibujo donde están los continentes y en el centro me imagino que es Europa,
figura un escudo de Madrid que tiene 8 estrellas de 6 puntas. Y siendo la Real Sociedad Geográfica, pues me ha llamado la atención. Sé que no tiene nada que ver con la conferencia, pero si sacan la diapositiva del fondo... el fondo que hemos utilizado. Sí, una en color preciosa, que está el escudo de España con el escusón Borbón y el lado el del ayuntamiento, si lo amplía, con la corona mural. Me llama la atención que el escudo de Madrid tenga 8 puntas, desde 8 estrellas de 6 puntas. Y me gustaría saber si tiene alguna, siendo la Real Sociedad Geográfica, si tiene alguna razón. Le cuento y les cuento. Ese escudo, gracias. Esa imagen que hemos elegido después de mucha discusión entre nosotros, como digamos así, imagen de la exposición y de estas actividades, es una concesión a la estética. Es una concesión, porque el original lo pueden ustedes ver como saliendo de una caja donde ha estado guardado en la primera vitrina de la exposición. ¿Y qué es ese original en pergamino? Pues es sencillamente una carta con toda la ampulosidad y barroquismo propia del hecho que intenta representar que la Sociedad Geográfica holandesa dedica a la Real Sociedad Geográfica, aquel entonces ya en el 50 aniversario, creo recordar, en 1926, al cumplirse los 50. Y claro, a veces pedir precisión. Entonces, claro, nosotros nos dábamos cuenta de eso. Nos dábamos cuenta que el escudo nacional falta precisamente importantes territorios que constituyen la nación española desde hacía mucho tiempo. Nos dábamos cuenta que la Real Sociedad Geográfica o era Sociedad Geográfica de Madrid o era Real Sociedad Geográfica, pero no Real Sociedad Geográfica de Madrid. Pero claro, eran holandeses. Entonces, el rigor es que hubiésemos escogido la imagen característica de nuestra sociedad donde todos esos elementos no existen. Tampoco los continentes, en estos momentos no es políticamente correcto, en Asia está el chinito, en África está el etcétera, etcétera. Pero compréndanos, por favor, que la concesión a una exposición también tiene que tener valores estéticos. En consecuencia, solamente que conozca usted muy bien el escudo de Madrid y la cuestión, haya que se ha dado cuenta usted de eso, y fíjese usted de lo que se podía haber dado cuenta. Lo único que le pido es que no me niegue que es bonito. No sé si le he contestado, pero tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón. ¿Alguna otra intervención? Tu alumno. Bueno, Es el que va a hacer la tesis. yo quiero dar la enhorabuena a los comisarios de la exposición, porque ver una exposición como esta en la Biblioteca Nacional, yo creo que era hora de hacer algo así, dada que la Real Sociedad Geográfica tenga esto guardado. Y la verdad es que es algo muy importante. Me ha gustado mucho la exposición de Fernando, ese recorrido que nos ha hecho a lo largo de la Real Sociedad Geográfica, pero yo tengo una pregunta. ¿Hacia dónde va ahora la Real Sociedad Geográfica? Porque se tiene una concepción, y yo lo digo como joven geógrafo, soy portavoz del Colegio de Geógrafos de España, hay veces que nos da la sensación que la Real Sociedad Geográfica es un poco cerrada, demasiado, no se sabe mucho de ella. Me gustaría saber, ahora que ya tenemos el pasado, un poco cuáles son las líneas futuras que va a seguir la Real Sociedad Geográfica, si se tienen pensamientos de hacer alguna otra exposición, esta, por ejemplo, que pasa a ser itinerante y se vaya al Alcázar de Toledo, por ejemplo, a otra sede de la Biblioteca Nacional. La verdad es que, aprovechando que está también la vicepresidenta, tener una visión de hacia dónde vais. Pues yo creo que mejor que conteste la vicepresidenta, que es una forma muy bonita de decir, ¿dónde vamos la Real? Hombre, yo te agradezco mucho, Jonathan, que después de haberme aguantado en clase tantas veces te parezca bien una exposición mía que he hecho. Pero yo concretamente, sabiendo que estabas tú, iba a haber una pregunta en este sentido. Es difícil de contestarte. ¿Hacia dónde va la Real Sociedad Geográfica? ¿Y hacia dónde va la geografía? ¿Y hacia dónde va el mundo? ¿Y hacia dónde vamos? Es decir, no hay mejor forma que elevar el tiro
para que en consecuencia la contestación se diluya. ¿Hacia dónde pretendemos que vaya la Real Sociedad Geográfica? Pues tú verás que evidentemente yo las últimas diapositivas o las últimas transparencias hago concretamente un patrimonio del pasado y una perspectiva del futuro. Yo creo que yo no te puedo hablar por toda la Real Sociedad Geográfica, ni siquiera nuestra vicepresidenta, pero sí que en el firme convencimiento, tanto que se habla y tanto que partimos de la idea de la recuperación de la memoria, el patrimonio es lo que hemos sido, el patrimonio es lo que salvamos gracias a esta institución emblemática de lo que es la cultura española y lo que queremos seguir. El territorio, tú mejor que nadie lo sabes, estoy convencido que es así porque me lo has demostrado a lo largo de 4 años, el territorio sigue siendo un valor estratégico. En el siglo XIX había que colonizarlo para civilizarlo y para otras cosas que no hacen al caso. En el siglo XXI sigue siendo un problema de espacio, el agua, el cambio climático, las circunstancias. Tenemos un amplio, mejor dicho, tenéis un amplio terreno donde podéis trabajar y donde podéis intervenir. Yo estoy deseando, ya que lo has dicho, y a todos ustedes les ponemos de testigo, de que esa asociación de alumnos de geografía rápidamente se integre en una cierta modalidad que la vicepresidenta te contará en esta Real Sociedad Geográfica que quiere ser del 21 sin dejar de ser real. No te he contestado como hacía en clase, pero ya, como verás, nos conocemos muy bien en nuestra dinámica común. Muchas gracias por asistir, a vosotros y, por supuesto, a todos ustedes. Bueno, pues sí, al principio yo decía que, recogiendo palabras de nuestro presidente de honor, que lo tienes casi a tu lado, la sociedad pervive porque ha sabido ir incorporando los nuevos caminos que la geografía abría. En este momento, pues lo que necesitamos es la incorporación de estas nuevas generaciones que tú representas para seguir trabajando, sin olvidar todo lo que aquí se presenta, este mundo histórico que es nuestro antecesor, pero tenemos que estar presentes en la sociedad actual y tratar de resolver como geógrafos los nuevos problemas que la sociedad nos plantea, territoriales, de dinámicas de población, de todo tipo. ¿Qué es lo que queremos? Es que vengáis las nuevas generaciones a la sociedad. Nos vamos a inventar, vamos a desarrollar algunos de los artículos que nuestro estatuto nos permite y queremos incorporar a estudiantes de geografía y de las disciplinas afines porque no cabe duda que el estudio del territorio tiene que enfocarse desde un punto de vista multidisciplinar. Nuestra junta directiva así es. Y querríamos establecer un modelo de voluntariado en la sociedad que trabaje en la sociedad, que se le haga socio en pago a esos trabajos que hagan en la sociedad y canalizar mucho tipo de trabajo a través nuestro. Pero para eso necesitamos gente que esté dispuesta a trabajar, gente que esté dispuesta a ilusionarse, gente que esté dispuesta a colaborar. Y yo soy muy optimista y creo que las nuevas generaciones de geógrafos van a venir y por lo menos tienen las puertas abiertas para que vengan y colaboren con nosotros, abordando esos problemas que ahora la sociedad tiene. Yo no sé si contesto, pero la cuestión es trabajar. Y no sé, acordándome un poco de lo que decía el otro día, voy a hacer un comentario un poco... El entrenador del Atlético, ganar, ganar, ganar. Pues lo que los geógrafos tenemos que hacer es trabajar, trabajar, trabajar. Y trabajar en los nuevos caminos que la ciencia geográfica nos hace, con los nuevos instrumentos, etc. Es cuestión de ilusión y trabajo. Cosas más concretas, pues cuando quieras vienes, hablamos, participas con nosotros en nuestros cursos, etc. No hablaba ni por situación personal, digo por saber la Real Sociedad Geográfica hacia dónde anda, pero es que es lo que os digo, quizá muchos de vosotros estáis dentro y tenéis una visión, pero desde fuera se ve como una entidad un poco cerrada, que era lo que yo decía, que
que a lo mejor a este tipo de exposición hacerla itinerante o hacer otro tipo de actividades con esta colección que tenéis y que desde luego que es digna de sacar al público, que yo os animo a que lo hagáis continuamente y que trabajéis para darnos ejemplo a los que ya vengamos detrás dentro de unos años. Sin duda. Bueno, como tengamos que hacerla itinerante, me muero. Nada, ¿no? Ya. No sé, ¿queréis alguna pregunta más? De todas formas, la sede nuestra es Montesquinza 41, estamos siempre allí, algunas personas de la sociedad, estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a que vengáis, a ofreceros nuestra orientación, estamos en red, o sea que estamos ya en las redes de Internet para que podáis ver las cosas que hacemos, nuestras publicaciones están, el boletín está dispuesto para colaboraciones, en fin, que nosotros estamos siempre abiertos a todo tipo de colaboración. Lo que queremos efectivamente es que os acerquéis a la sociedad y que todos juntos trabajemos en geografía. ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Os esperamos ver el próximo día 12 y en los talleres que se van a celebrar. Muchas gracias.